Good morning. Good morning. We've talked the whole night. Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 2 virtual de metodología de estudio. En la clase pasada hicimos una presentación general de la materia y estuvimos viendo algunos tips para organizarnos. Vamos a hacer un primer repaso rápido. Dijimos que la metodología de estudio presenta como objetivo generar alumnos y alumnas que sean independientes a nivel académico, que tengan pensamiento crítico y reflexivo. Dijimos que presenta 4 dimensiones la metodología de estudio: la organización, la comprensión, la investigación y el estudio, y que a su vez está atravesada por 3 áreas que lo enriquecen, que son la tecnología, la comunicación y la creatividad. Dentro de los tips de organización, en esta situación que estamos trabajando con la organización académica en casa, estuvimos viendo la creación de rutinas, la organización de nuestro tiempo, y hicimos una pequeña introducción a la organización de la información, que es a lo que nos vamos a dedicar en la clase de hoy. Vamos a dar algunas herramientas para poder organizar la información, es decir, para poder resolver propiamente las tareas y las actividades que se nos están dando. Entonces, si vamos a la primera herramienta para la organización de la información, sería la búsqueda de información. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un cuestionario de historia y entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar la información. ¿Dónde se encuentra la respuesta 1? ¿Dónde se encuentra la respuesta 2? ¿Dónde se encuentra la respuesta 3? Si nosotros tenemos, por ejemplo, que resolver un ejercicio de matemática, entonces deberíamos saber dónde se encuentran los contenidos para poder generar esa definición conceptual que me va a permitir a mí resolver el ejercicio de matemática. Si nosotros tenemos que hacer un informe para geografía, entonces debemos buscar información sobre ese tema que se nos pide. Esta búsqueda de información a veces está delimitada por tu docente y entonces directamente les deja el marco teórico, es decir, deja una serie de preguntas y la fuente, el lugar de donde vamos a sacar esas respuestas. Por ejemplo, un libro. U otras veces dicen que esa información la tenés que buscar vos. Entonces, puede ser que tengas que bucear en internet, ver en los buscadores, se colocan palabras, frases, se buscan primero en muchísimas fuentes y después para poder usarlas dentro del trabajo en fuentes que estén académicamente respaldadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan el aval o de una editorial, de un diario, alguna página del gobierno, que termine en ORG, entonces que uno pueda saber, o si es un blog, quizás fue un blog recomendado por tu docente. Entonces, la búsqueda de información sería lo primero que nosotros tenemos que hacer para saber cómo hacer esa actividad, cómo resolver esa actividad, ¿sí? La segunda herramienta que nosotros vamos a ver tiene que ver con lo que llamo la definición conceptual. ¿Cuál va a ser ese marco teórico? Una vez que yo investigué, que yo busqué, o que leí todo el libro, o que busqué en 7 fuentes distintas, ¿cuál va a ser el marco teórico que a mí me avale para poder responder y tener la claridad de que esa respuesta va a estar bien? Entonces, por ejemplo, si me están preguntando qué tipo de narrador es en una tarea de literatura, un texto, cuál es el narrador que aparece, bueno, mi marco teórico, mi definición conceptual va a tener que ver con el narrador testigo, narrador omnisciente, etcétera, etcétera, etcétera. Algún lugar o algunos lugares, algunas fuentes de donde yo haya podido sacar ese concepto, esa definición conceptual. Lo mismo si es de matemática y tengo que aprenderme las tablas o lo que sea. Entonces, esta definición conceptual va a hacer que ustedes puedan tener cierta certeza sobre cómo arrojar esa respuesta a esas preguntas o a esa consigna. Lo tercero que nosotros vamos a ver es la creación de una escaleta. ¿Qué quiere decir una escaleta? Una escaleta sería como un punteo que yo hago para visualizar cómo van a estar dadas mis respuestas. Esto sobre todo les va a servir para aquellos trabajos de mayor desarrollo escrito y conceptual. Una respuesta muy larga de un cuestionario de historia, un informe, un ensayo, una reflexión, una reseña. Entonces, de esta manera, con una especie de punteo, yo puedo ir empezando a ver cómo voy a redactar ese trabajo. Yo ya busqué la información, la organicé esa información, pude también darme cuenta cuál es el marco conceptual que necesito para dar las respuestas y ahora armo una escaleta en donde
pueda comenzar a pensar cómo voy a redactar. Por ejemplo, puedo poner una viñeta o un número 1 en esta escaleta y poner presentación del tema. Supongamos que es un informe sobre el dengue, entonces yo ya busqué información, la organicé, tengo todo, pero no sé cómo empezar a escribir. Entonces armo una escaleta y ahí vamos a poner presentación del tema. ¿Qué vas a redactar luego? A lo largo de este informe se va a reflexionar sobre el dengue, bla, bla, bla. Presentación de la especificidad, la problemática, sería como achicar un poco ese tema. Bueno, se va a hablar del dengue puntualmente en Buenos Aires, particularmente en Cava, demás. Después, características del dengue, por ejemplo. Y solo pones esa frase, características del dengue. Pero después cuando vos vas a escribir, volvés a ver tu viñeta, tu escaleta, y entonces ahí podés empezar a escribir sobre las características del dengue. Y demás cosas, ¿no? Y termina con una conclusión. En general, una estructura de una respuesta completa siempre empieza con una introducción donde se presenta ese tema, un desarrollo de ese tema y un cierre final, una reflexión, una conclusión, que a veces implica y otras no, opinión personal. Entonces, una vez que yo busque información, defino el campo conceptual, ¿sí? Tengo la definición conceptual, mi marco teórico, genero una escaleta, decido cuál es el glosario pertinente para mi redacción. ¿Qué quiere decir esto? Cada materia presenta un glosario, una manera de comunicarnos. Quizás si tenés que escribir un monólogo para teatro, puedas escribir como tengas ganas, si te dijeron que ese monólogo es libre. Ahora, si es un informe de biología, probablemente haya palabras pertinentes a la materia que vos tengas que usar y que no sean las mismas palabras que debas usar para un informe de geografía o de historia o un análisis en literatura de un libro. Porque, por ejemplo, las mismas palabras dentro de diferentes materias tienen significados distintos. Si yo te pido una hipótesis en biología, estoy esperando una cosa. Pero si te pido una hipótesis de lectura para un libro que leíste en literatura, probablemente estoy esperando algo diferente. Y si estoy esperando una hipótesis de una película que estuvimos viendo en cine, quizás sea algo distinto. Entonces, la idea es poder empezar a armar el glosario pertinente a cada una de las materias que tengas o para esa actividad puntual que tengas que realizar. Y finalmente, dentro de lo que es la organización de la información, trabajamos con algunos tips de la redacción en sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Poder expresar con claridad ese informe, esa respuesta o lo que sea que vos estés haciendo. Respetando, ¿qué cosa? Esa escaleta que vos te armaste. Esta estructura de principio, medio, fin, que siempre es muy clara para poder transmitir un conocimiento, entonces empezás y volvés a tu escaleta. Era presentación del tema. Entonces empezás a escribir a lo largo de este trabajo, bueno, ahora decía la especificidad. Bueno, se va a reflexionar sobre el dengue puntualmente en Capital Federal de Las características. Sí, voy a escribir sobre características. Entonces ahí vos empezás a redactar tu trabajo práctico, pero ya no te haces lío en cuanto a cómo organizarlo porque lo organizaste antes en tu escaleta. Última cosa que nosotros hacemos sería lo que llamo el proceso de edición. Chequeamos todo lo que leímos, todo lo que escribimos. Vas a volver a leerlo, vas a chequear las formalidades si cumplen con lo solicitado. Por ejemplo, si te pidieron una carátula, cómo se tiene que hacer, si te dijeron que tiene que estar en tal letra, tipología, tamaño, interlineado, sangría. Vas a empezar a corregir todo eso, vas a corregir la ortografía, vas a chequear no repetir palabras. Nosotros en una carilla no podemos repetir 4 veces la misma palabra. Vas a ver cómo está la redacción. Para esto lengua y literatura les sirve mucho más que metodología, pero como un consejo muy simple, lo que yo recomiendo es que nosotros trabajemos con oraciones cortas, precisas, claras, con párrafos cortos. En general, cuando trabajamos con párrafos muy extensos, empezamos a marearnos y hacernos lío en la escritura. Revisar, como dije hace un ratito, la repetición de palabras. Si una palabra se repite, buscamos un homólogo o buscamos una palabra que pueda reemplazarla, aunque no sea un sinónimo. Y con esto estaríamos ya organizando nuestra información. Entonces, como cierre de la clase de hoy, estuvimos repasando la metodología del estudio, su objetivo, sus dimensiones, la organización, que sería la primera unidad, los tips de organización que vimos en la clase pasada, que eran las rutinas, la organización de nuestro tiempo y la organización de la información, y en esta clase la organización de la información. Paso número 1, la búsqueda de información. Paso número 2, la definición conceptual.
Paso número 3, la creación de la escaleta. Paso número 4, la redacción propia de esa actividad, ese trabajo práctico. Y último paso, paso número 5, la edición y el chequeo de las formalidades. Espero que les haya servido la clase y nos estamos viendo muy prontito en la tercera clase de metodología. Adiós. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning.